¿Qué tal, mis hermanos y mis hermanas? Quiero en esta ocasión compartirles una enseñanza de una serie que vengo dando durante este año y son libros de la Biblia. Tú puedes mirar en el canal la serie. Ya hemos visto 12 libros de la Biblia: el libro de Eclesiastés, Efesios, el libro de Cantar de los Cantares, hemos visto el libro de Habacuc. El libro para el día de hoy es el libro de Jeremías. Si tú quieres ver esta serie, te invito a que vayas a mi canal y en donde dice la carpeta de predicaciones de libros de la Biblia, ahí las puedes encontrar todas. ¿Sabes qué es muy importante? Porque ya la iglesia no está viendo libros completos. La Biblia, la iglesia ahora está solo viendo versículos, el versículo del momento, el versículo del día, pero es malo. ¿Por qué? Porque está descontextualizando la palabra. El propósito con esta serie de enseñanzas sobre libros de la Biblia es que entiendas el panorama completo, que lo ubiques dentro de un contexto histórico, dentro de un contexto cultural, y que puedas entender mejor los versículos que allí están. Te invito a que entonces mires los otros videos y por favor difúndelo a otras personas. Esto es un canal que está hecho precisamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Libro de Jeremías. Quiero que estemos compartiendo algunos apartes de una enseñanza que di en la congregación, y entonces aquí te voy a poner unas imágenes, te pongo el audio de esa predicación, pero te doy el preámbulo para esa parte que quiero mostrarte. Lo primero que quiero ver es que veas el trasfondo en el cual fue escrito el libro de Jeremías. Es muy importante que tú entiendas ese trasfondo, el contexto histórico. Para entender el libro de Jeremías, primero es necesario ir al libro de Deuteronomio. Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 8. Mira lo que dice Deuteronomio 4, 1 al 8. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Mis hermanos, Dios ha estado continuamente luchando, procurando que el hombre pueda entender que lo que Él enseña es para el bien de nosotros. Dios ha hecho históricamente todo lo posible para que el ser humano entienda que los estatutos, las leyes, los decretos que Dios manda son para nuestra paz. En el Edén, él estaba en una relación con Adán pecó, pero luego viene Moisés, hace en el tabernáculo, Dios queriendo estar allí, pero el pueblo peca. Luego viene el templo y también el pueblo peca.
¿Sabe qué es lo que hace Dios? Entonces dice, ya no voy a hacer templo, voy a mandar a mi hijo Jesús que camine por en medio de las calles de ellos, y lo crucifican. Y aún y con todo eso, el Señor manda al Espíritu Santo para que nos enseñe todas las verdades de Él. Dios continuamente ha querido que el hombre entienda lo benéfico que es servirle. Y Dios entonces quiso hacer una nación de entre todas las naciones de la tierra, como dice aquí en Deuteronomio, para que todas las naciones dijeran, vale la pena servir a Dios. Y Dios dice, si ustedes me obedecen, esta gente tendrá que decir, ciertamente pueblo sabio es este. Pero les tengo una noticia: así como Israel iba a ser visto para bien, si Israel desobedecía, también el mal que se iba a venir sobre Israel iba a ser de ejemplo para las naciones. Dios siempre quiso formar a una nación y en ella mostrar los efectos de la obediencia, pero no sucedió así con Israel. Israel fue todo lo contrario y mostró ante los efectos de la desobediencia. Las tribus se dividieron en las 10 del norte, las 2 del sur, tuvieron su cautiverio, cada una de ellas 712 y 606 antes de Cristo. Y quiero que mires aparte de ese contexto histórico. Este es el libro de Jeremías. Es importante que usted entienda el contexto del libro para que usted entienda muchas verdades que yo le quiero decir. El título es El dolor como instrumento de formación en la soberanía divina. Usted va a ver en el libro de Jeremías que Dios hace con Israel, con Judá, el reino del sur, algo que para él fue muy doloroso. En el libro usted lo va a leer. Pero Dios dice, pero aunque me duela, si esto es lo que yo tengo que hacer con tal de formarlos, yo lo voy a hacer. Y esto es lo que se llama el cautiverio. El cautiverio fue lo peor que le pudo ocurrir a Israel en toda su historia. Esta es la línea del tiempo. Bueno, algunos dicen miles y miles de millones de años. Me siento cuando quiere y le muestro por lógica, por ciencia y por Biblia que la Tierra no tiene tantos millones de años. Una sola evidencia: el polvo lunar. Si la Tierra tuviera tantos años, la superficie lunar no se podría haber pisado, y el agua del mar se hubiera ya desalinizado por el continuo efecto de la vaporización. Pero eso muestra la salinidad del agua del mar, el polvo lunar, muestran que la tierra es una tierra joven. La presión de los pozos de petróleo cuando se abren, todavía hay presión. Si esto tuviera tantos miles de millones de años, no habría presión allí. Bueno, entonces esta es más o menos la historia del hombre. 4000 años antes de Cristo es donde se puede decir que estuvo Adán. Pasaron 2000 años exactos. Usted cuenta, y 2000 años exactos viene el llamamiento de Abraham para formar una nación. Pero 2000 años exactos y es el nacimiento de Jesucristo. Interesante, la historia va de 2000 años. Los otros 2000 años estamos en este tiempo. Dice, estamos en el 2022, pero algunos dicen, cada 2000 años en la recta de Dios ocurren cosas interesantes. La pregunta es, ¿será que en estos otros trayectos de 2000 años será la venida de Cristo? Como apuntan todas las cosas, algunos dicen, estamos más cerca de la venida de Cristo de lo que nosotros imaginamos. La recta de la historia bíblica nos dice esto. En esta recta de la historia, en el año 1000 antes de Cristo, Israel estaba en su máximo apogeo. Se estaba cumpliendo lo que leímos en Deuteronomio. David estaba en la cúspide y después Salomón. Todas las naciones venían a oír la sabiduría de Salomón. Dios cumplió su palabra. Si ustedes me obedecen, si ustedes cumplen mis leyes, entonces ustedes van a ser vistos por las naciones y las naciones van a decir, pueblo sabio es este. La iglesia es el otro elemento que Dios tiene para el Israel espiritual. Romanos 11 habla del olivo injertado. La idea, ¿para qué existe la iglesia? Para mostrarle al mundo, oye, esta gente tan bueno que vive, no se separan, no pelean, sus hijos son buenas personas, el esposo quiere a la esposa quiere al esposo, son buenos ciudadanos, son buenos vecinos, son buenos trabajadores, son
O sea, para eso está la iglesia. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Obedeciendo los estatutos de Dios. Que el nombre de Dios sea visto en nuestras vidas. Entonces, en el año 1000 estaba en la cúspide. Pero cuando muere David y muere Salomón, sucede algo. Las 12 tribus se dividen. Porque un hijo quiso hacer algo y otro, entonces quiso otro y ahí se dividieron. Y se formaron las tribus del norte, 10 tribus, y las tribus del sur, 2, Judá y Benjamín. Entonces se divide el reino. Al dividirse el reino, generalmente las tribus del norte fueron naciones que empezaron a caer en idolatría, en pecados de las naciones. En vez de ser ejemplo para las naciones, ellos se corrompieron igual que las naciones. Y en el año 720, usted lo va a ver aquí, el reino del norte cae por el imperio asirio. Y son llevados cautivos e históricamente nunca más se volvió a saber de las tribus del norte. Solo Dios las conoce. Pero quedó solo las tribus del sur, Judá y Benjamín. De ahí viene el nombre de los judíos. Pero algo sucede con las tribus del sur. Ellos no aprendieron, como dicen las abuelitas, no escarmentaron. Viendo lo que les pasó a las tribus del norte, ellos no escarmentaron. Y entonces aquí es donde entra Jeremías. Jeremías entra en esta línea de letra roja, más o menos en el 627 antes de Cristo hasta el 586 antes de Cristo. Ese fue el periodo de Jeremías. Y entonces Jeremías fue uno de esos profetas que Dios tiene que enviar a el reino del sur para empezar a profetizarles y a decirles: ustedes están pecando. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 1, versículos 1 al 3. Ya de aquí no nos vamos a salir de Jeremías. Y es un libro bien interesante, porque casi que usted leerlo es meterse en una película. No, los capítulos no están en orden cronológico. Están hablando aquí, de un momento a otro hay un capítulo que se retrocede acá y luego sigue leyendo y otro capítulo se retrocede. Hay que estar muy concentrado para no desubicarse, pero este es el panorama. Jeremías 1, 1 al 3. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Jeremías no profetizó un año ni dos. Jeremías, dice la palabra del Señor en Jeremías 25, ¿cuánto fue el tiempo que duró él profetizando? Fueron años donde él constantemente le estuvo diciendo a este pueblo: miren, vuélvanse de sus malos caminos. Quiero que pongas atención a este otro segmento de la predicación donde Jeremías nos está mostrando cuánto fue lo que duró su ministerio, profetizando al reino del sur su caída y cómo ellos no le hicieron caso. Vaya conmigo a Jeremías 25. Jeremías 25. Le estoy dando un marco cronológico para que entienda el libro de Jeremías. Jeremías 25, 1 en adelante. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son ¿cuántos años? 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar.
cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, ojo a esto: así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Quiero decirte que el cautiverio fue lo más doloroso que tuvo que hacer Dios para con su pueblo. De las naciones de la tierra, posiblemente una de las naciones que más le tocó sufrir todas estas cosas del cautiverio. No hay un registro. Yo sé que el cautiverio puede generar muchas cosas, pero al menos que quede un registro histórico está la nación de Israel. Y Jeremías nos describe mucho sobre el cautiverio. ¿Quién fue Jeremías? Jeremías estaba destinado en una época, yo diría históricamente la peor época para Israel, porque él fue destinado para profetizarle a el reino de Judá su destrucción. Hubo un contexto histórico como te lo mostré, y entonces el mensaje de Jeremías era simplemente un mensaje de: los van a tomar prisioneros, la nación del norte los va a tomar, va a venir una nación y los va a hacer sufrir, entréguense a esa nación si quieren vivir. Su mensaje no fue un mensaje bueno, diríamos, fue visto como un mensaje de ira, de justicia. Y quiero que miren este otro aparte, en donde podemos mirar cuál fue el mensaje del profeta Jeremías. Mis hermanos, el texto me dice que Jeremías fue mandado a que por 23 años le estuvieran diciendo al reino del sur: vuélvanse de sus malos caminos, dejen sus pecados, miren sus vidas, reflexionen, escuchen. El reino del sur tenía templo, el reino del sur tenía ritos para Jehová, el reino del sur ayunaba para Jehová. Eso está en el libro. Usted puede ver que ellos tenían toda la liturgia bíblica, pero para Dios decía: ya no más. Ustedes tienen solo una estructura externa. El hecho de que la profecía de Jeremías no fuera aceptada no quiere decir que Dios no respaldó esa profecía. Una de las cosas más tremendas que hay está en el capítulo 28, cuando Jeremías llega de una manera simbólica con un yugo de hierro y le dice a la gente: así el rey Nabucodonosor los va a tomar y se los va a llevar con un yugo de hierro. Y llega otro profeta llamado Ananías, quita el yugo de hierro y pone un yugo de madera y dice: es falsa la profecía que está diciendo Jeremías, esto no va a ser así, no va a ser un yugo tan pesado como el que dice Jeremías, sino va a ser un yugo ligero. Y Jeremías contradice la profecía Ananías contradice la profecía de Jeremías. ¿Sabes qué? Jeremías dice: el Señor te dice así, Ananías, por cuanto no creíste la palabra del Señor y porque estás siendo tropiezo para el pueblo, en un año morirás. Y exactamente en un año murió. Con todo y esas señales, el pueblo nunca se arrepintió. Veía que lo que profetizaba Jeremías era palabra de Dios, y sin embargo así no se arrepintieron. Había tal dureza el corazón. Hay por lo menos dos pasajes. Hay dos pasajes donde se compara a Israel con unos higos podridos,
totalmente podridos, donde ya no había nada más que hacer. Incluso hay un momento donde también le dice a Jeremías que coja un cinto y se lo ciña a sus lomos, en otras palabras, un pantaloncillo, que lo entierre, que deje que se dañe y después diga, así están ustedes de podridos. En Jeremías 13, Dios le da un símbolo a Jeremías. Le dice, vaya, meta un cinto en unas piedras hasta que se pudra. El cinto eran unos calzoncillos, hoy en día. O sea, unos calzoncillos podridos, está en Jeremías. Y le dice, así está Israel. Y luego con los calzoncillos podridos muéstreselos al pueblo. Ustedes son este pueblo, podrido hasta que ya. Imagínate, ¿cómo se explica que tenían una estructura religiosa, pero Dios decía están mal? Entonces Dios manda a Jeremías para que él profetice. Y entonces la profecía de Jeremías es esta. Vendrá un reino del norte. ¿Cuál reino era? Babilonia, Nabucodonosor. Él los va a llevar cautivos, él va a matar su gente, él va a saquear el templo, él les va a robar sus riquezas. La próxima predicación que Dios me va, si me da la vida, dentro de 15 días voy a hablar de Lamentaciones y vamos a hablar de qué fue el asedio. Fue lo más horrible que le tocó vivir a Israel. Lamentaciones es una descripción vívida del asedio. Y entonces Jeremías empieza a profetizar, vuélvanse a Dios, porque si no el reino del norte los va a destruir, el reino del norte los va a saquear, va a destruir el templo, va a llevarse cautivo los jóvenes, va a violar a las mujeres. Esto era lo peor, pero ellos no oyeron durante 23 años. En el libro de Jeremías, precisamente, nosotros vemos que llegó un punto donde Dios dice, ya tu mal es incurable, ya no se puede hacer nada por ti. Dios dice, así oren por este pueblo, así pidan por este pueblo, así ustedes clamen por este pueblo, yo ya no voy a responder. El dolor no es que Dios lo quiera para su pueblo, pero escucha esto, pero si es necesario, Dios hará lo que sea con tal de no perderte. Por eso en el mensaje que estamos viendo y escuchando y que di aquel día en la congregación sobre el libro de Jeremías, yo lo denominé la mafia divina. Así como sucede en esta tierra que si te metes en algún grupo, de pronto es fácil meterte, pero difícil salirte. De las manos de Dios también sucede lo mismo. Y escucha esto que te voy a decir a continuación. Hermano, le tengo una noticia buena, pero le voy a decir, más que buena es mala. ¿Qué es la noticia buena o más bien mala? Éxodo 34:14. Si usted quiere, lo lee conmigo o simplemente lo escucha. Mira lo que dice Éxodo 34:14. Todos conocemos los nombres de Dios: Jehová Sabaoth, Jehová Nishi, Jehová Rafa, Jehová Jireh, los nombres de Jehová. Pero este es un nombre que muchas veces la iglesia no lo tiene en mente, pero es un peligroso nombre. Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es que celoso, Dios celoso es. Ay, ay, ay. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado relaciones tóxicas. Algunos dirán: ay, pastor, no me recuerde a la tóxica. O algunas dirán: no me recuerde al tóxico. Algunos es porque dan motivo. Algunos dan motivo, otros son tóxicos. Menos mal que la nana no es tóxica. Nana no tiene nada de tóxica. Pero a algunos les ha tocado vivir una relación con un celoso o una celosa. ¿Dónde estuvo? ¿A qué huele? ¿Por qué no me llamó? Y eso, la cantaleta. Ahí. Mire, hermano, tóxicos de esta tierra me resbalan. Celosos de esta tierra me resbalan. Me preocupa el celoso del cielo, porque él no es el tóxico. Él conoce el corazón. Y Dios dice: yo soy celoso
y yo haré lo que sea por no perder lo que yo amo. Escucha, mi hermano, Dios te puede matar con tal de no perderte. Dios te puede matar el ídolo que tengas, llámese mamá, papá, hijo, con tal de que tú vuelvas tu corazón a Él. Dios hará lo que sea, pero esto es una mafia, te lo voy a decir así. Te metes, pero que te salgas ya no va a ser tan fácil. Porque Dios, con tal de que no te salgas, hará lo que sea. Ese es Jeremías. Es mi pueblo. Y mi pueblo está en dioses ajenos. Mi pueblo está en pecado. Mi pueblo está haciendo esto. Y no dejaré que mi pueblo me lo quiten. Y haré lo que sea. Así sea un asedio. Así sea un cautiverio de 70 años. Así sea el dolor más intenso. Si puedes, no te lo pierdas, si Dios no lo permite, dentro de 15 días cuando hable de Lamentaciones, las cosas terribles que le tocó vivir a Israel. Ese es el celoso. Mi hermano, no provoques al celoso. ¿Sabes cuál es el mensaje de Jeremías? Por las buenas es mejor. Por las buenas, oí a Dios. Escucha sus leyes, escucha a los profetas, escucha la ley, obedece a Dios, porque de lo contrario el celoso hará lo que sea por no perderte. Matará lo que tenga que matar con tal de tenerte, y si es necesario, a ti también. Yo digo, con tal de perderlo, me lo llevo ya, porque si lo dejo se me pierde allá. Entonces más bien venga para acá, mi hijo. Ese es el mensaje de Jeremías. ¿Qué pasó con Jeremías? Jeremías, cuando empieza a profetizar y cuando Jeremías empieza a decir esto, no crean que el pueblo se arrepintió. Al menos históricamente, de los profetas que menos resultado tuvo en su mensaje fue precisamente Jeremías. Jeremías no le tocó ver los arrepentimientos que tuvieron otros profetas donde el pueblo se humillaba. Incluso Jonás, unos añitos antes de Jeremías, predicó a una nación pagana, Nínive, y todos se convirtieron. Y paradójicamente Jonás antes se puso triste. Con Jeremías sucedió lo contrario. Él predicó, él profetizó, y él, eso en vez de hacerlo una persona grata para el pueblo, se volvió una persona no grata. Al menos la Biblia registra las veces que fue perseguido, las veces que fue azotado, las veces que fue humillado. Fue muy difícil para él porque pocas personas los pudieron apoyar. Miren esta otra porción del mensaje donde ustedes pueden corroborar esto que les estoy diciendo. Y entonces Jeremías empieza a predicar, empieza a decirles: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, vivan una vida de santidad. Se volvió ave de mal agüero. Mire Jeremías 20, Jeremías 21. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre. Bueno, ¿sabe? Por causa del tiempo no le voy a decir, y la idea es dejarlo antojado para que lea el libro. Pero Jeremías, por estar predicando esta palabra, una vez, al menos el libro, una vez habla de que lo torturaron. Una vez habla de que lo pusieron en el cepo. El cepo era la tabla esta, donde una mano aquí, otra aquí, la cabeza acá y los pies acá. Ese era el cepo. Entonces una vez lo torturaron, una vez en el cepo, 3 veces en la cárcel, una vez en una cisterna, que lo metieron para matarlo, pero solo había pantano. Para sacarlo le tuvieron que meter unos trapos y sacarlo ahí, porque Jeremías se volvió detestable. Es más, el mensaje de Jeremías era: viene el reino del norte, ríndanse, no peleen, porque si ustedes pelean, Él los va a matar. Si se rinden, van a tener vida. Eso está en el libro de Jeremías. De hecho, Jeremías dice: 4 cosas van a venir a mi pueblo: espada, peste, bestias y cautiverio.
Usted decide. De todas, la más suavecita era cautiverio, al menos se lo llevaban. Pero las otras tres era terrible. Ellos con su corazón duro decidieron las otras tres. Murió mucha gente de Jerusalén. Y entonces, ¿qué es lo que empezaron a decir? Él está aliado con Babilonia. Nos está desanimando la gente, nos está desanimando el ejército. Hubo un profeta por ahí, se llamaba Urías, y él como que trató de apoyar a Jeremías. ¿Sabe qué hizo el rey Sedequías? Lo mandó a traer y lo degolló. Aquí nadie apoya a Jeremías. Jeremías se volvió ave de mal agüero, pesimista, negativista, y como él le tocó profetizar antes, durante y aún después. El libro no es una secuencia cronológica. Tú vas a ver que hay algunos capítulos que no están en orden secuencial. Un ejemplo de ello es el capítulo 37, versículos 1 al 4, donde se muestra que en el libro que apenas estaba ocurriendo el sitio, cuando ya en el capítulo 24 se nos muestra que ya los habían llevado en cautiverio. Entonces tú dices, ¿cómo que en el capítulo 24 ya los han llevado en cautiverio y en el 37 apenas están sitiándolos? El libro, hay pasajes donde pareciera que Jeremías se devuelve. Entonces esto es algo importante que tú tengas. Él estuvo en todo ese periodo y entonces el pueblo se endureció. Y llegó un momento donde Jeremías, miren el 20, ahí mismo donde están. Llegó un momento donde Jeremías dice esto, el 7: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. La palabra aquí es muy fuerte, la palabra es me hechizaste, me tomaste y me atrapaste. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Jeremías, como humano, dice: ¿qué sentido tiene yo de que predique a Jehová y no me hagan caso? ¿Qué sentido tiene yo de que les diga que se vuelvan de sus malos caminos y me encarcelan? ¿Qué sentido tiene yo de que les hable de justicia y antes me odian? No, Señor, esto no va conmigo. Trató de colgar la toalla y cualquiera la colgaría. Cuando hablemos del libro de Lamentaciones se va a dar cuenta que a Jeremías lo conocen como el profeta llorón. Llorón, cualquiera lloraría en esas circunstancias. Para acabar de ajustar, mira lo que dice Jeremías 16. Vaya, devuélvase unos capítulos atrás. Para acabar de ajustar, mira lo que Dios le dice a Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová. Mi misericordia y mis piedades morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber agua de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer y a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo haré cesar de este lugar, de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo. Bueno, paremos ahí. Para acabar de ajustar a este hombre, le dice: no se me case, porque si usted tiene hijos se le van a morir, se los van a matar, plagas les van a llegar. Y una cosita más, Jeremías, no solo no se me case, le prohíbo entrar a fiestas y banquetes. Esto no es tiempo para estar feliz. Por lo que viene, chílleme. Esto no se tiene un buen futuro, ni en más ni en los lutos esté. Por Dios, la vida de este hombre
se volvió tremendamente terrible. Jeremías, al ver que no era aceptado, al ver que su mensaje no era recibido, como cualquier humano, él llegó a un momento donde dice: no voy a profetizar más, no voy a hablar más en su nombre, voy a desistir de esto. Sin embargo, había un fuego metido en él. Él llegó a maldecir el día de su nacimiento. Quiero que escuches detenidamente estos otros pasajes donde podemos ver esa vivencia, cómo Dios lo manda a dar un mensaje al pueblo, cómo el pueblo no lo acepta y cómo él tiene su lucha interna en dar ese mensaje. Miremos esto. Fue tan terrible para Jeremías que usted va a ver en el versículo capítulo 20 que literalmente Jeremías dice: maldice el día en que nace. Dice: ¿para qué nací? ¿Para qué yo tuve que nacer? ¿Para qué yo vivo? Eso no tiene sentido. Pero, la historia no queda acá. No se me duerma, porque si se me duerme se va a perder el final. Aquí le di panorama. Aquí le dije al profeta cómo le tocó predicar, en qué momento, su mensaje y la reacción del pueblo, cómo lo trataron y cómo él quiso colgar la toalla. A Jeremías se le olvidó que su vida no fue un accidente. A Jeremías se le olvidó que su vida estaba aún desde el vientre de su madre. Él dice: maldigo el día en que yo nací. Pero había olvidado que el llamamiento de él era precisamente Dios diciéndole: mira, desde antes que tú nacieses, yo ya te había dado por profeta a las naciones. Y tu ministerio está para construir y destruir, para plantar y desarraigar. Todo eso tiene un significado. Pero él parece que había olvidado esto. Quiero decirte, mi hermano, tu vida no es un accidente. Estás en el tiempo y en la fecha correcta. El libro de Hechos nos dice que Dios nos ha prefijado el orden de los límites de la habitación y de los tiempos. Hechos capítulo 17, 24 al 28. No somos una coincidencia. Así como Jeremías no fue un accidente en esa época, estaba para esa fecha. Igual sucede con nosotros. Pero sigamos, volvamos a Jeremías 29. Él dice: yo quise dejar, pero dice el 9, y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías, ¿quieres colgar la toalla? Sí, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Este fuego que tengo adentro no lo puedo apagar. No me pueden apagar el celo que tengo por Dios. Y aunque lo quiero dejar, ¿para dónde cojo? Yo te dije ahora, bienvenido a la mafia. De aquí ya no te sacan. Y si te sacan muerto. Bienvenido al celoso. Te metiste con el celoso del universo. No lo provoques a celo. No lo provoques a ira. Pero la verdad también es esta: para aquellos que hemos conocido a Dios, ¿quién quita este fuego? Usted puede pecar, váyase a pecar, pero usted ya tiene aquí el temor de Dios y sabe que por más maldad que haga, usted no va a poder resistir y sabe que está haciendo mal. Porque desde una vez que lo conocimos, una vez que fuimos marcados con el Espíritu Santo, una vez que la palabra de Dios llega, ¿quién se despega de esta verdad? Por descarriado que uno esté, yo lo digo, y puede ser que muchos de ustedes lo hayan vivido. Yo desde que conocí al Señor nunca me he vuelto a descarriar, gracias a Dios. Pero por descarriado que usted esté, por allá rumbeando y yo sé que no debo estar haciendo eso. Si el Señor viene en este momento, no viven tranquilos.
están tomando y, ay no, que el Señor viene en ese momento ahí. No puedes. Quien conoce a Dios y quien conoce la ley se mete con el celoso y el fuego ya está aquí. Y eso pasó con Jeremías. Yo no puedo soportar esto. Señor, tú estás conmigo como poderoso gigante. Vaya a Jeremías 15, 16. Mira, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué fue? Jeremías decidió: Señor, aunque sufra, aunque me persigan. Es más, hay una parte donde Jeremías dice: si ustedes me quieren matar, mátenme. Pero yo qué mal hice. Pero una de las cosas que sostuvo a Jeremías es decir: Señor, el solo hecho de que yo esté cumpliendo tu propósito, esto, que tu nombre sea invocado sobre mí, yo prefiero recibir el silencioso aplauso del cielo y la señalación de toda la multitud del mundo, que no recibir todo el aplauso del mundo y el señalamiento del cielo. Vive para el propósito de Dios. El miércoles pasado estaba hablando sobre los ídolos del corazón. Y yo les decía a los hermanos: ¿cómo uno identifica un ídolo? Dime a qué más le estás dedicando tiempo. Dime en qué gira tu mente. Todo lo que tú estás haciendo vale, pero el ideal máximo de la vida no debe ser esto. Porque si esto es el ideal máximo en la vida, se vuelve un ídolo en tu corazón. El ideal máximo en la vida es que el nombre de Dios sea invocado sobre nosotros. Desde la profesión que tenga, desde la empresa que tenga, desde el dinero que tenga, eso se vuelve secundario al sueño de Dios. Eso fue lo que entendió Jeremías. Tu nombre es invocado sobre mí, así me persigan, así me señalen, pero Dios, estoy cumpliendo tu propósito. Qué bonito, porque en medio de esa confusión y ese caos, él podía entender: estoy siendo un instrumento de Dios. Estoy siendo usado en las manos de Dios. Aunque él no entendía cosas y aunque tuvo altibajos, pero él sabía: estoy cumpliendo el propósito de Dios. Y mira este texto tan lindo de Jeremías capítulo 15, versículo 16, donde él dice: el solo hecho de yo saber que soy instrumento en tus manos y el solo hecho de yo saber que tu nombre se invoca sobre mí por causa de lo que yo estoy haciendo, eso lo llenaba a él de gozo. Es lo mismo que te quiero decir a ti. Puede ser que haya cosas que no entiendas, pero el solo hecho de saber que estamos en las manos de Dios y que Él nos está usando para sus propósitos, esto va a servir en cierto sentido para algo de aliciente. Y él, cuando maldijo el día, se le olvidó una cosa. Mira lo que dice Jeremías 1. Ya me faltan como unas 3 citas más para ir cerrando. Jeremías 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Jeremías 1:4: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no me digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás tú todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Si tú vas al capítulo 50 de Jeremías, bueno, en realidad es desde el 45, hay otra serie de profecías, ya no contra Judá, sino contra otras naciones cerca a Judá: Egipto, Moab, Amón, muchos otros pueblos y países cerca a Judá. Y Jeremías dice: no solo el pueblo de Dios iba a ser el que iba a ser
instrumento de la ira de Dios. Dios iba a usar a Nabucodonosor y a Babilonia para también traer juicio sobre estas naciones. De hecho, la profecía para Jeremías era: te haré profeta no solo a Judá, sino a las naciones. Y quiero que miren esta otra porción del mensaje que estuve compartiendo aquel día. ¿Qué le está diciendo Dios a Jeremías? Mira, Jeremías, mira más amplio. Tú no eres un accidente de la historia. Tú dices: ¿por qué fui tan de malas y me tocó la época cuando Nabucodonosor nos iba a invadir? ¿Por qué fui tan de malas y me tocó el asedio? No, Dios le está diciendo a Jeremías: toda la historia es un plan que yo tengo. Todo lo que sucede no es la historia de los hombres. Lo que sucede es mi historia, donde uso a los hombres. Y es tan lindo esto, porque si tú miras la palabra del Señor, Dios, no voy a entrar en muchos detalles, pero Dios dice en Jeremías, penúltima cita, Jeremías 50. Mira lo que dice Jeremías 50. Profecía que habló Jehová, ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y hacer saber: levantad también bandera y publicad, no encubráis. Decid: tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebradas en sus ídolos. Y mira más adelante, dice el 4: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá. Interesante, aunque las tribus del norte se perdieron, Dios sabe dónde está Israel. Y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Pero luego Dios dice: pero yo los hago subir, y a Babilonia yo la destruiré también. Lo lindo es esto, que no solo Dios utilizó a Babilonia, sino en el capítulo 50, literalmente, ya Dios le dice a Babilonia: pero a ti también te juzgaré, y vendrá otra nación. Sabemos que fue el imperio medo-persa. La historia es linda. Mira, mi hermano, una de las cosas que me llevó a mí a creer en la palabra de Dios como libro y autoridad de Dios es ver la historia. Es que esto no es un cuento. Nuestro texto de fe, que es la Biblia, es un texto que se respalda completamente con la historia. Yo no sé por qué los ateos dicen es un libro obsoleto. No, en este libro estaba profetizado los imperios que iban a venir. Se sabía que después de Egipto iba a venir el imperio babilónico, y después del imperio babilónico el imperio medo-persa, y después del imperio medo-persa el imperio de Grecia, y luego el imperio romano. Y aunque este iba a tener una caída, iba a volver a surgir, y es lo que hoy conocemos como el mercado común europeo. Es la escatología bíblica. Me muestra que la Biblia es un libro de cosas que se cumplen. Si uno mira Daniel capítulo 7, 8 y 9, se nos dice 700 años antes cosas que iban a ocurrir después. Lo mismo pasó con Jeremías. Jeremías dice: mira, se va a levantar una nación, y cuando eso todavía Nabucodonosor no se había levantado a hacer los asedios que hizo en los países que la historia después registró, porque Jeremías profetizó antes, en y después. Y Jeremías dice: y esta nación va a hacer juicio sobre esta, pero ya en el capítulo 50 se nos dice: y sobre ti, Babilonia, también haré esto. ¿Qué me muestra esto? Un Dios que tiene en control la historia. Por favor, escuchen esta otra porción del mensaje. Y mira, hay algo muy bonito en el versículo 50, leámoslo desde el 24.
te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Atención a esto. Abrió Jehová su tesoro y sacó ¿qué? Sus instrumentos ¿de qué? De su furor. Porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Mira, mi hermano, ¿qué dice el libro de Jeremías? Incluyendo a Jeremías. Dios dice: toda la historia es mi tesoro, mi baúl de tesoro. ¿Cómo es que dice ahí? Abrió su tesoro. Entonces Dios saca instrumentos. ¿Qué pasa? Su pueblo no le quiso obedecer. Entonces Dios dijo: con dolor le voy a enseñar a mi pueblo qué es alejarse de mí. Pero luego Dios dice: si esto lo hice yo con mi pueblo, no lo voy a hacer con otros que no son ni siquiera mi pueblo. Para ellos también viene el juicio. Entonces el panorama es este: Dios usa Babilonia para castigar a Judá. Pero también va a ver en el libro de Jeremías que Dios usa Babilonia para castigar a Egipto, a Moab, a Amón, a Edom. Y después Dios dice: pero a usted, Babilonia, también lo voy a castigar, y voy a levantar otro imperio que son los medo-persas, y ellos también lo van a castigar a usted. ¿Sabes qué es lo que dice Jeremías? Jeremías dice: los sucesos de la historia no son sucesos de los hombres. Es un Dios que tiene en control la historia. Cuando les hable del libro de Daniel, es increíble, porque Daniel, 1000 años antes, sin que viniera el imperio babilónico, sin que viniera el imperio medo-persa, sin que viniera el imperio de Grecia, sin que viniera el imperio de Roma, él vio una estatua que eran los 4 imperios. No había nacido Cleopatra, no había nacido Alejandro Magno, y Daniel profetizó de ellos. Está en la Biblia. Los profetas podían ver el mundo no desde la historia del hombre, sino la historia de Dios. ¿Y quién eran los hijos de Dios? Solo herramientas en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. Eso era Jeremías, una herramienta más en las manos de Dios para decirle a la gente: vuélvanse a Dios para que les vaya bien, porque lo contrario, usaré el dolor para que vean qué es alejarse de mí. Pero, ¿sabes? El libro no es solo un libro de juicio, no es solo un libro de ira. Es muy tremendo porque Dios también dice: hay esperanza para ustedes. Hay una promesa de que a pesar del dolor y a pesar de la angustia, yo los volveré a traer y les traeré sanidad. Es tan lindo esta porción, este pasaje, porque en medio de la justicia y de la ira divina, el Señor está mostrando su misericordia. Y a pesar de la ira, a pesar del dolor, hay un mensaje de esperanza. Desde los capítulos 29 al capítulo 33 de Jeremías, tú puedes mirar muchas promesas. Como Dios le dice al pueblo: miren, aunque ustedes estén así, yo traeré restauración a sus vidas. Yo traeré sanidad. Una de las cosas que más me llama la atención es: llamarán la ciudad justicia nuestra. Es interesante porque uno de los nombres que se le da a la persona de Jesús es precisamente nuestra justicia. Fuimos justificados en la persona de Jesús. Increíble que desde el año 600 antes de Cristo ya había una profecía de el Mesías que iba a venir y que iba a justificar nuestros pecados. Hay porciones en Jeremías, sobre todo el capítulo 29 al 33, donde podemos ver esto. Todo el libro termina con unos versículos tan lindos. Usted va a poder leer el capítulo 29, 30, 31, 32 y 33. Y Dios dice: a los que están cautivos, vivan una vida normal, cásense, siembren viñas, hagan negocios, porque allá en esa cautividad van a aprender de mí y yo los voy a bendecir allá. Y después pasarán 70 años y yo los haré volver a mi tierra. Cuando hablemos de los libros de Esdras, Nehemías, cuando hablemos de Ageo, se van a dar cuenta cómo la profecía de Dios se cumple en la historia. Y en Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
aún en esa ira y en ese juicio, el amor eterno de Dios no había cambiado. Hay algo bien interesante, porque en medio de todo este cautiverio, en medio de toda esta situación difícil, Dios le dice a Jeremías: compre un terreno. La pregunta es, ¿quién compraría un terreno en semejante situación? Donde sabe que una nación extranjera iba a venir, la iba a invadir, se iba a llevar cautivos a las personas, y uno decir, comprar un terreno, él lo compra. La compra de ese terreno está en los capítulos 32, 33. Hay algo bien interesante, porque en medio de todo este cautiverio, en medio de toda esta situación difícil, Dios le dice a Jeremías: compre un terreno. La pregunta es, ¿quién compraría un terreno en semejante situación? Donde sabe que una nación extranjera iba a venir, la iba a invadir, se iba a llevar cautivos a las personas, y uno decir, comprar un terreno, él lo compra. La compra de ese terreno está en los capítulos 32, 33, es una señal de esperanza. Es como Dios diciéndole a Jeremías: aunque las cosas están mal, esto va a volver a normalizarse. Compra el terreno. Y eso está en estos pasajes. Es una señal de esperanza. Es como Dios diciéndole a Jeremías: aunque las cosas están mal, esto va a volver a normalizarse. Compra el terreno. Y eso está en estos pasajes. Y en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías, estando en la cárcel, y Dios decía: tranquilo, Jeremías, todo lo tengo bajo control. Usted va a ver en el libro que cómo termina la historia. Sedequías reconoce que Jeremías era un profeta de Dios, pero lo tuvo que hacer en secreto. Y le dijo: venga, ¿qué más viene? Y Jeremías le dice: rey, entréguese al rey de Babilonia para que le vaya bien, pero no le diga a nadie, le voy a hacer caso. Sedequías hace eso. Entra el rey Nabucodonosor, y lo primero que hace el rey Nabucodonosor está en el libro. El rey Nabucodonosor dice: en esta tierra hay un profeta que se llama Jeremías, tráiganmelo. Y entonces se lo traen, y el rey de la guardia dice: ¿usted era el que profetizaba que nosotros íbamos a tomar esta nación? Sí, sí. ¿Y por qué profetiza eso? El Señor me lo dijo. Bueno, ya que usted fue un profeta y profetizó que nosotros íbamos a tomar eso, dígame para dónde se quiere ir. Usted no lo vamos a llevar cautivo, puede disfrutar de Babilonia. Y entonces Nehemías no respondió, y entonces dijo otro: no, déjenlo acá en la tierra. Déjenlo acá en la tierra. Y se quedó en la tierra. Le dieron, tenían unas heredades, vivió una vida normal, y con él todos los que confiaron en el Señor no sufrieron el rigor del asedio. Dios hará lo que sea con tal de purificar a su pueblo. Hermanos, por las buenas es mejor. No provoque al celoso. Por las buenas es mejor. Seamos el pueblo sobre el cual se invoca el nombre de Jehová. Seamos ese pueblo que las naciones los vean y les digan: si este pueblo es sabio, sus leyes son justas. Y si Dios nos quiere usar como instrumentos de su gloria, a pesar de tantas contrariedades, digámosle al Señor: heme aquí, Señor, úsame en estos tiempos para tus propósitos. Mis hermanos, ¿qué conclusiones podemos sacar del libro de Jeremías? Viéndolo así a grosso modo, yo puedo sacar mínimo unas 4 o 5 conclusiones. La primera es que la historia está en las manos de Dios. No son los hombres los que hacen la historia. Lo que tú hoy ves noticia, y lo que tú ves que hoy se levanta un rey, otro se acaba. En realidad todo es un plan soberano de Dios. En el libro de Jeremías lo podemos ver, la historia lo ha comprobado. Ningún rey permanece para siempre, solo Jesús. Hasta el día de hoy, como decía George McDowell en su libro, es el único rey que ha pasado 2000 años y sigue siendo rey. Todos los otros reyes pasan, y eso es la primera verdad que yo veo en el libro de Jeremías. Es tanto que el nombre de Jehová de los ejércitos, en ningún otro libro en la Biblia está tan repetida esa frase como en Jeremías.
Precisamente cuando hay ejércitos que vienen, que destruyen, que asedian, y se ve Jehová de los ejércitos. No hay otro libro en la Biblia. Quiero que miren esta proporción de cómo está Jehová de los ejércitos en el libro de Jeremías. ¿Qué me dice esto? Que la historia está en las manos de Dios, que los hombres son solo instrumentos. La historia es solo el telón donde Dios muestra su gloria. Si tú miras toda la historia, el evento más significativo de todos los tiempos, ateos lo acepten o no, fue la venida del Señor Jesucristo. Fue una persona histórica. Te recomiendo que veas otra enseñanza que yo di a los jóvenes, se llamaba El Demostrable Dios. Lo puedes ver en mi canal y muestro cómo Dios se puede probar con el método científico. Pero mira, entonces la historia es el gran telón de Dios. Esa es la primera verdad que yo veo en el libro de Jeremías. La segunda verdad que yo veo es: Dios hará lo que sea, por doloroso que sea, con tal de no perder a sus amados, y mucho más con tal de formar a sus amados. Mi hermano, no podemos ignorar la historia. Dice la frase: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Dios está allí celando, como te lo mostré, el celoso Dios. Entonces, mi hermano, no es mejor por las buenas, digamos así. ¿Por qué sufrir las consecuencias cuando puedo vivir las bendiciones? Esa es la gran verdad. La tercera verdad es que Dios tiene propósitos para muchas vidas, como en el caso de Jeremías. Aunque todos nacemos con un propósito, nadie es un fracaso en esta tierra, pero algunos están llamados a afectar aún naciones, como lo fue Jeremías. Tú y yo tenemos que entender ese propósito, aunque las circunstancias sean contrarias y aunque veamos cosas equivocadas, entender que desde el vientre de nuestras madres Dios tenía propósitos que nosotros debemos entender en la medida que nos alineamos con esa voluntad divina. Hay una cuarta verdad, es que la justicia de Dios, aunque a veces no la vemos que llega ligero, va a llegar. Así como pasó con Babilonia, puede pasar con todos los reyes que vemos en esos tiempos, presidentes, autoridades que parecieran que están en contra de Dios y parecieran prevalecer, pero hay un Dios justo que todo lo ve y a su tiempo Él hará las cosas. Pero una quinta verdad es que por fuerte que sea la ira, por fuerte que sea el asedio, siempre hay una luz de esperanza. Hay un rayo de esperanza, y como vimos en los capítulos 29 al 33, hay promesas de restauración. El cautiverio no iba a ser para siempre. El dolor en nuestras vidas no necesariamente será para siempre. Y nosotros tenemos que tener en cuenta estas verdades. Recuerda, no te digo todas las cosas, te antojo simplemente para que veas todo el panorama, pero la Biblia sigue siendo relevante. Dios es un Dios de la historia. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios y podemos ser objetos de su ira o instrumentos de su gloria. Tú decides qué quieres ser. Amado Dios, gracias. Gracias por celarnos. Nos asusta ese término. Dios el celoso. Porque no estamos alborotando a cualquier celoso. Es el celoso celestial. Ayúdanos a temer tu nombre, Señor, a respetar tus leyes, a tomar tus enseñanzas como la vida, a tenerte a ti como el todo Dios, a no dejarnos distraer por las cosas de este mundo y del paganismo que hay alrededor, y poder decirte como Jeremías: el fuego arde y aunque quiera colgar la toalla no puedo apagar este fuego. Y decir: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Descansar en ti y prestarnos para ser herramientas de tu gloria y no objetos de tu ira. Aquí estamos, Señor, y que Jeremías sea ese ejemplo vivo de que, Señor, tú harás lo que sea con tal de no perdernos. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.